unas cosas aquí, las tienes para que ya. Y ya pasaron un chorro de años y de todas maneras seguimos haciendo eso. Hay personas que le ponen el empacho aquí atrás. Yo que soy de la época de aquella me meto en el empacho. Amén. Y bueno, hay ciertas ideas todavía que no las cambiamos. El cambio conceptual, el cambio de ideas previas, y a veces así nos pasa con el Señor. Leemos la Biblia, pero no entra, y seguimos con las mismas ideas, pensando que si el gato negro, que si la escalera, que si quién sabe tantas cosas. Amén. Bueno, entonces, estamos en el mes de septiembre, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos que Dios esté cambiándonos, porque si no cambiamos, si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a desarrollarnos a la imagen del Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Esto, desde luego, que inicia de una manera espiritual. Desde luego que no es algo que nace en nosotros. Nosotros no podemos decir, no, yo voy a conocer a Dios y voy a hacer esto. No. Tiene que ser, ayer estábamos comentando con los hermanos, con los varones, tiene que ser una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos traiga la convicción de que mi vida, hay algo torcido en mí que tiene que ser ajustado y cambiado, y el que trae esa convicción es el Espíritu Santo de Dios. Solamente una obra del Espíritu Santo nos puede traer la convicción, porque esa es su labor. Convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo tiene ese ministerio, tiene ese trabajo que hacer en esta tierra, convencer al mundo de pecado, amén, y de justicia y de juicio. Él tiene que obrar en nuestras vidas, y de ahí entonces viene la necesidad nuestra de estar renovando nuestra manera de pensar. Y no podemos renovar nuestra manera de pensar si no venimos a la palabra de Dios. Solamente a través de ir encontrando los conceptos que Dios habla, ir entendiéndolos y ser renovados en ellos, es como nosotros vamos a poder ir creciendo a la imagen y a la semejanza del Señor. Entonces, yo quiero hablar de un tema que creo que es muy importante esta mañana, esta tarde, esta noche, y muy breve, ¿no? Quiero prácticamente nada más mencionarlo, pero creo que es algo muy, muy importante para nosotros, los cristianos, y que tiene que hacerse con toda la conciencia del mundo. Amén. Vamos a tomar de nuevo la escritura del Mateo capítulo 28. Entonces, Evangelio según San Mateo capítulo 28, y vamos a iniciar esta vez desde el versículo 16, esa lectura. Amén. Dice así, ya habíamos hablado de la resurrección de Jesucristo. Nuestro Evangelio Mateo 28 inicia con la resurrección de Jesús, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dice que pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, porque así les había dicho el Señor, que se fueran a Galilea. Amén. Y ellos se fueron a Galilea, en efecto, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, los discípulos, después de que Jesús había resucitado, se fueron a Galilea y se encontraron con él en ese monte. Y dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En la versión o en el Evangelio según San Marcos, dice que el Señor les reprocha su incredulidad. Dice en el capítulo 16, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sí? Ellos saben, ustedes saben, María se había corrido y se encontró con que el sepulcro ya estaba vacío, y dijeron, y el Señor Jesús se presentó con ellos, ya resucité. Entonces ella fue a avisarles a todos los discípulos, y en fin, todo eso pasó, y les dijo, ¿saben qué? Dice el Señor que se vayan a Galilea y que ahí nos va a ver, y pues entre los 11 iban para allá, pero como si será cierto, ¿se habrá resucitado? Sí será así. Empezaron a pensar, pues, no sé, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces mientras estaban allá, le dice el Señor,
llegan allá, se encuentran y entonces empiezan a adorarle, dice ahí, en el Evangelio según San Mateo. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ok? Eso ya es desde ese tiempo. Mucha gente viene a la iglesia y le adora, pero muchas veces dudamos. Si se oye el amén o no. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo es que le adoraban? ¿Qué significa le adoraron? A ver, ¿cómo se imaginan esa escena? Porque entonces, después de que adoran, el Señor Jesús les dice, hey, amigos, miren, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Debajo de la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Toda potestad la tengo. Vayan y hagan discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo del Espíritu Santo, y enséñales que guarden todas las cosas. Esa es la instrucción que les dio, ¿no? Pero cuando lo estaban adorando, yo quiero que me diga alguien, ¿cómo piensan que ellos fueron para allá, a donde el Señor los había citado después de que había resucitado? Vayan a Galilea, vayan al monte y me adoraban. Y lo estaban adorando. ¿Cómo creen que sea esa adoración? Alguien que se imagine, pues, eso no dice la Biblia, ¿cómo? Pero usted no se puede decir, a ver, estos hermanos estuvieron con él 3 años, eran los 11, no estaban toda la multitud, ni 70, ni 129, eran ellos solamente. ¿Cómo se imaginan? Dice, los hermanos se inclinaban, como con una actitud de reverencia. ¿Cómo más se imaginan? Como él es el mero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Raquel, hermana. Yo oía la voz, pero no sabía. A ver, ¿cómo? Ok. Entonces, decíamos el otro día, acabamos este sitio, ¿verdad? Que hay 2 actividades que tenemos que hacer los cristianos, definitivamente. Y una de ellas es adorar al Señor. Adorarlo. Pero la otra, que también es muy importante, que tenemos que hacer igual juntos, es obedecerlo. Entonces el Señor dijo, qué bueno que me adoran, pero ¿saben qué? Allá afuera también es mucho. Qué bueno que quieran estar en esa intimidad, en esa comunión, ¿no? Yo me imagino, ustedes cómo estaban allí, alegres, a lo mejor hasta con los ojos. Sí, claro. Qué bueno que y el Señor dijo, bueno, sí, pero ¿saben qué? No se trata de eso. Y yo creo que nosotros tenemos que entender eso. ¿Sí? La vida cristiana no es, es que vamos a tener un principio de alabanza y de adoración y vamos a tener cosas y vamos a estar aquí 5 o 6 horas y hasta que fuerte. Sí. No. Señor no quiere eso, pero sí quiere que le adoremos, ¿no? En el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el Señor se encontró con una mujer, ¿no? Y esta mujer le dijo,
Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos aquí a la iglesia? Amén. ¿Qué es lo que hacemos? Alabamos su nombre. ¿Qué es alabar su nombre? Es declarar las virtudes, las cualidades, las cosas grandes que Dios hace, que Dios ha hecho, declarar sus cualidades y declarar lo que Él hace por nosotros. Le alabamos, le adoramos. Cuando hablamos de alabar a Dios, entonces es un acto de adoración. Cuando se habla de un acto de adoración, se habla de un acto de reconocimiento, de amor y de humildad delante de Él. O sea, nosotros reconocemos quién es Dios, pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no estamos reconociendo quién es Dios. Muchas veces venimos a la iglesia y la verdad es que Dios es un Dios ajeno a nosotros. Les decía les estaba compartiendo hace unos días de la biografía de Martín Lutero, ¿no? Entonces, este Lutero, como había estudiado leyes, estaba muy impactado, choqueado, porque su vida era una vida pecaminosa, en extremo era pecaminosa delante de Dios. Entonces él entró al monasterio y cuando empezó a trabajar, él tenía que hacer una confesión diaria. Él se tenía que ir a confesar diariamente, viviendo en un monasterio. Y cada día iba y se arrepentía de sus pecados. Y dice, bueno, pues ok, pues ya se pecó. Pero dicen estas personas que se tardaba a veces hasta 2 horas en el confesionario. Y después de que tardaba 2 horas en el confesionario, dentro de un monasterio, se iba y todavía sacado de onda de que si había dicho todo, y después se me olvidó un pecado y regresaba otra vez. Todos los días. Él vivía con esa situación de la culpa en su vida. Él no podía entender de qué manera. Entonces el sistema católico decía que tenías que pegarte, tenías que tener penitencias, caminar de los días, hacer todo lo que pudieras hacer, y sin embargo, con todo eso no podía. Y en una ocasión le preguntaron, oye, pero ¿tú amas a Dios? Y dice, amar a Dios, yo siento veces que lo odio. Ay, sí, es que su dedo está siempre sobre mí. Ser la persona que Él quiere que yo sea es imposible. La causa de mis desgracias es Él, porque nunca había entendido la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, cuando nosotros reconocemos que por nosotros mismos es imposible tener paz y comunión con Dios, pero que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, amén, el Señor nos abrió una amplia, espaciosa entrada para tener comunión con Él. Entonces es cuando podemos decir gracias, Señor. Entonces es cuando podemos venir a la iglesia y entonces poder cantar sus alabanzas y entonces poder levantar nuestras manos y poder orar. Amén. Es bien importante que nosotros adoremos al Señor y si no le adoramos es porque no le conocemos. Y en la medida que nosotros le vayamos conociendo, entonces es cuando vamos cambiando de decir cómo puedo amar a Dios a convertirse después en una de las personas más amorosas, más trascendentes, como lo fue este hombre en su amor a Dios. Totalmente entregado a Dios.
totalmente. No tuvo ningún empacho en enfrentar al sistema papal y a toda la Iglesia Católica con la convicción, con y por la convicción de que Dios a través de Jesucristo le había perdonado sus pecados y él tenía el acceso al Padre. Amén. Y gracias a eso, él pudo pararse y él podía adorar a Dios. Adorar a Dios. Entonces, muchas veces nosotros venimos aquí y a la hora de la alabanza o de alabar a Dios, estamos con la mente, quién sabe en dónde, porque no nos hemos dado cuenta de quién es Dios. Entonces, ni estamos aquí, estamos dudando y tampoco estamos siendo obedientes. ¿Me estás oyendo? Entonces, Dios quiere que nosotros le adoremos. Tales adoradores busca el Padre en espíritu, en verdad, conscientes, conviccionados, entendidos, amén, de lo que Dios ha hecho. Le dice a esta mujer, es que ustedes adoran lo que ni saben. Lo que ni saben. Recuerden, les dice a otros, que ustedes sean extraviados, estaban extraviados y se les llevaba a los ídolos mudos. Y ahí presentaban sus cosas. Milagritos, los compraban y quién sabe qué. Así se nos llevaba antes, pero ahora gracias a Dios, el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado la luz, nos ha dado la verdad. Ahora podemos adorarle y debemos adorarle. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Estás aquí? Le adoramos cuando nosotros alabamos su nombre. Le adoramos también cuando nosotros oramos. Le alabamos o le adoramos cuando entregamos nuestras ofrendas al Señor. En el Antiguo Testamento se establecieron una serie de ofrendas. Había ofrendas que se habían establecido para que el pueblo se pudiera acercar. Para que el pueblo se pudiera acercar a Dios. Entonces, la palabra ofrenda significa presentar, dar algún presente, ofrecer algún presente a alguien. Traer un presente. Es decir, una ofrenda es como decir, aquí te voy a dar algo para que no se te olvide quién soy yo. O sea, si tú vas a la escuela y eres bien burro y vas con el maestro y dices, ay maestro, aquí está esta manzanita que le traigo. Nosotros conocimos a una maestra cristiana, daba clases de matemáticas y no tiene escuela, no sé, pero dice que algo que la sacaba de onda es que había unos alumnos, como dicen allá, sus alumnos, que eran bien duros, pero por lo demás eran cristianos. Y entonces se sacaba de onda ella. Entonces a la hora del examen llegaban con una manzana y un versículo bíblico. Hola, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, pues aquí yo traigo esta manzanita. Ay, y aquí está un versículo. Dios es amor. El amor no lo puede bajar. No es cierto. Pero básicamente esa era la idea, ¿me explico? La idea de la ofrenda es, aquí te traigo algo para que te acuerdes de mí. ¿Sí me explico? Esa es la idea de ofrendar, es de traer algo a alguien. ¿Amén? Oye, es mi cumpleaños, es tu cumpleaños. Mira, aquí está, te traigo Ay, sí, ya me acuerdo. La ofrenda tiene ese propósito. La Biblia dice también que significa acercarse a. Te acercas a la persona. Están enojados, esposa, llegas con
¿Qué están los flores? Se acercan para que no siga habiendo esa ficción, ¿no? Acercarse, traer algún presente. La idea es expresar amor y también gratitud. En nuestro caso, expresar amor y gratitud a Dios. Dios quiere que le expresemos nuestro amor. Dios no se enfada si nosotros le expresamos nuestro amor y nuestra gratitud, pero tiene que ser sincero. ¿Cuántos estamos bien? El gran problema de Israel, ¿saben?, era que ofrendaban, se acercaban a Dios, les ofrecían sacrificios sin el espíritu de gratitud ni de honra detrás de ellos. ¿Me estás oyendo? En los últimos días de los tiempos antes de Cristo, por ahí en el libro de Malaquías, se nos dice cómo estaban viviendo en esos tiempos. Le traían sus ofrendas. Mire lo que dice el libro de Malaquías. Dice: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, es Malaquías 1:7. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, porque ofrecéis el animal, dice el versículo 8. Dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra está interesante, ¿no? Nosotros venimos a la iglesia. Nosotros venimos a esta reunión. Hemos sido convocados por Dios para salirnos del afán, para salirnos del mundo en el que estamos metidos en tantos rollos. Venimos para acá y pareciera como que no nos salimos del mundo. Seguimos trayendo acá todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todos nuestros temores, y nuestra mente está, quién sabe, pensando en quién. Y venimos, y a la hora de la alabanza cantamos, ofrecemos esto, damos unas ofrendas. Dice: ¿tú crees que esto le agradará al Señor de ti o le serás acepto? Entonces yo quiero hoy que entendamos que una de las cosas importantes que hay dentro de nuestro servicio a Dios, que hay dentro de nuestra agradarle a Él, tiene que ver al momento de que nos reunamos, que haya una actitud de adoración a Dios. Y esta actitud de adoración Dios la menciona en el libro de Levítico, en el capítulo 2. Voy a tocar 3 puntos importantes que la adoración de nosotros tiene que ir para que llegue al Señor. ¿Ok? Vámonos al libro de Levítico. Capítulo 2. O sea, hermanos, estamos hablando de que nosotros queremos crecer a la imagen del Señor, ¿no? Entonces, si nosotros decimos: no, es que voy a la iglesia y voy a adorar a Dios. ¿Y a qué vas a la iglesia? Pues voy a escuchar el mensaje, voy a alabar a Dios y voy a adorarle con mis ofrendas y con mis diezmos. Y dice ahí en el libro de Malaquías también, dice: ustedes están adorando. Los diezmos están muchos. Las ofrendas son cojas, son ciegas, están rechazadas. No puede ser. Escúchame, hermano. Esa era la actitud del pueblo de Israel en los tiempos justo antes de que el Señor Jesucristo viniera. Pasaron 400 años en los que hubo un silencio entre el Antiguo Testamento y la venida de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya el Señor dijo: no puedo aceptaros ustedes. Aún en el libro de Isaías dice: no, es que ustedes, sus lunas nuevas, sus fiestas, ya mi alma ya las tiene aborrecidas. La verdad es que no están haciéndolo de la manera correcta. Están simplemente cumpliendo un ritual. ¿Por qué?
porque les está faltando lo que dice aquí en el capítulo 2 de Levítico. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Así que dice que si nosotros traemos una ofrenda, Señor, y no viene acompañada con una actitud honesta del Espíritu Santo, el aceite en nuestras vidas. Amén. Si no hay aceite sobre nosotros, si no estamos realmente teniendo esa vida que le hemos estado llamando y que le estuvimos llamando, ¿se acuerdan? Vida guiada por el Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? Ser guiados por el Espíritu. Si nosotros venimos y no traemos una actitud en donde queremos honrar a Dios, donde el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y queremos ofrecerle una ofrenda solamente de nosotros, sin ese entendimiento, entonces esa ofrenda no puede tener un olor agradable delante de Dios, porque se mezclaba con un incienso aromático. Y el incienso precisamente se refiere a un material que cuando se quema tiene un olor agradable, pero tiene que quemarse para que sea agradable. Entonces, si nosotros venimos y no traemos, no estamos realmente teniendo una vida espiritual. Si nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, hemos estado viviendo en pecados y venimos a la iglesia, es complicado que el Señor pueda recibir nuestra adoración. Es difícil que nosotros podamos ser edificados espiritualmente, ¿me explico? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros hemos tenido esas fallas, esos errores, esas faltas, si nosotros hemos pecado, lo que sea, entonces cuando vengamos a la iglesia tenemos que apurarnos y llegar antes y estar orando y decirle, Señor, perdóname. Me han dado tan afanado en tantas cosas, me enojé, me peleé, etcétera, etcétera. Ayúdame, aquí estoy. Y después vamos a venir. Dice el Señor en su palabra, mira, si tú vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que una persona tiene problemas contigo, con ella y deja tu ofrenda y mejor preséntate y esté a cuentas, porque pues ¿cómo vas a ofrecerme algo a mí cuando tienes tantas situaciones en tu vida y en tu corazón? No sé si me estoy explicando. La ofrenda tiene que ser una ofrenda en donde el Espíritu de Dios esté motivándonos a venir a la iglesia. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus padres. Es el Espíritu Santo el que tiene que llevarte. Ay, es que si no mi mamá se va a enojar. Ay, es que entonces mi hijo se va. No, 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 no. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se acuerdan que hablamos de un Dios personal? Amén. Y un Dios de pactos. ¿Amén? La única manera en la que una persona puede crecer es cuando usted y Dios hacemos un pacto, o yo y Dios hacemos un pacto. Amén. Y un pacto implica responsabilidades y compromisos. ¿Cuántos me están oyendo? Y bendiciones, privilegios. Cuando es un pacto es de dos partes, ¿no? Yo no puedo hacer un pacto con Dios, bendíceme, yo me vuelvo loco. No, 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 me hago loco, no. Señor, yo quiero tu presencia. ¿Cuántos han orado? Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, guíame, Señor. No. ¿Cuántos le decimos, Señor, aquí está mi vida? Quítame lo que me está agradando. Perdóname porque ayer, porque Dios, porque el otro día. ¿No? Entonces, si no está el Espíritu Santo conviccionándonos y venimos aquí a la iglesia, nuestra adoración no puede ser acepta por el Señor. ¿No oyes? No importa que cantes como ángel, ¿no? Como querubín, o como sapo, también. Les he dicho muchas veces el ejemplo de la jovencita que cantaba en el coro. Yo se fue con mi Señor y dije, Señor, yo sé que el coro era aquí. En el coro de la iglesia era la que desentonaba todas. Y le dije, ¿cuál coro? En la iglesia estamos todos que cantamos.
No, amigo, yo te veo aquí. ¿No? Dios nos oye, porque Dios conoce esas cosas que hay en nuestra vida. Dios sabe si nuestro corazón es agradable, nuestra oración es agradable. Dice en el versículo 11, dice, ninguna ofrenda con levadura será presentada, ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Eh? Entonces se habla de la hipocresía, ¿se acuerdan? Cuando se habla de algo leudado, se habla de la hipocresía. La Biblia dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, si nosotros vamos a traer nuestra adoración a Dios y solamente vamos a querer presentarle la cara de que somos muy espirituales, esa ofrenda Dios no la va a recibir. ¿Estamos aquí? Dios no la va a recibir. Y si usamos las palabras más dulces y más enmieladas, Dios no se va con esa gente. Hablaba Israel en el Ministerio Satélite y me comentaba que te estuvo hablando de la lengua lisonjera. Que hay una porción en la Escritura que dice que es algo grave cuando una persona es lisonjera. Porque los lisonjeros dicen algo, pero porque tienen una intención detrás. Hay una intención egoísta personal y por eso pero lo que está buscando es algo, una cosa personal. Nosotros venimos ahí, no tan bueno, tan grande, Dios sabe. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando las personas estaban ahí, Él sabía las intenciones de los corazones de ellos. Entonces no podemos venir a la iglesia simplemente para cumplir, no podemos venir a la iglesia simplemente para sin la convicción del Espíritu Santo y con una apariencia o querer decir solamente las palabras adecuadas. Amén. Entonces, primero, si necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que no haya levadura en nuestras vidas, no haya miel. Amén. Y el versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿A qué se refiere? Se refiere al compromiso de tu vida para con Dios. O sea, si tú vienes a ofrecer a Dios una alabanza, pero en tu corazón no quieres, no deseas esa comunión con Dios, entonces esa ofrenda no la recibe. ¿Y sabes una cosa? Lo malo cuando Dios no recibe las ofrendas es que entonces no prospera, no hay un deber hacia nosotros porque no la recibió. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros hacemos algo que Él no va a recibir, pues entonces no vamos a obtener el fruto. Acuérdense que dice, si tú oras, Dios poderoso, pero oras para que te oiga el hermano, entonces Dios no te va a oír porque tu propósito es que te oiga el hermano. Entonces ya tienes tu recompensa. Si tú ofrendas, ¿amén?, para que la gente sepa y no para que Dios sepa, entonces no va a pasar nada. Ya tienes tu recompensa, porque Dios sí recompensa, ¿verdad? Pero cuando se hace con sal, con compromiso, con un pacto de nuestra parte hacia Él, con un compromiso de nuestra parte hacia el pacto que hemos hecho con Él. ¿Amén? Entonces nosotros no podemos decir, pues es que yo vengo a la iglesia y no tengo ningún compromiso en la iglesia. No puede ser. La iglesia es la agencia autorizada por Dios para expresar su reino a este mundo. Dios expresa su reino, su autoridad, su voluntad, su gobierno a este mundo a través de la iglesia. Y si nosotros no hacemos compromisos serios, entonces es absurdo. No se crece, hermano. ¿Estás oyendo? No puedes desarrollarte a la imagen del Señor si no haces un compromiso de caminar y de correr junto con el otro. Si no somos parte de un compañerismo. La palabra compañero significa alguien que te acompaña hacia un objetivo.
Si no estás caminando hacia ese objetivo, entonces no eres compañero, entonces no estás en el compañerismo. Amén. Entonces nosotros somos un compañerismo de iglesias y somos un compañerismo cristiano. Caminamos juntos para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Caminamos juntos para hacer discípulos. Caminamos juntos para mandar nuevos hombres al campo. Caminamos juntos. Entonces, si nosotros no hacemos compromisos con Dios y nuestra ofrenda no viene sazonada con sal, no sirve, no la va a escuchar, el Señor no la va a recibir. Nuestra adoración no va a funcionar. ¿Me estás oyendo, hermano? Qué padre que cantas bien, bien bonito. Qué padre que tienes una actitud bien externa, muy suave. Pero Dios lo que conoce es nuestro corazón. Y si tu ofrenda no está sazonada con sal, y si le estás poniendo levadura, amén. Y si aparte de la levadura no hay ninguna pizca de la convicción del Espíritu Santo en tu vida, y seguimos viviendo igual, salimos de aquí y se nos olvidó todo y seguimos viviendo como antes, le pusimos, desea guardar los cambios, no, punto, sigo viviendo igual. No pasó nada. Amén. Dios quiere que nosotros expresemos nuestra gratitud a Él, de corazón, honestamente. Hay varias formas de adorar a Dios. La primera, la más básica, la principal es inclinar nuestra cabeza. Muy rara vez tú oras sin inclinar tu cabeza, en donde quiera que estés. Vamos a orar inmediatamente. Vamos a venir a la presencia de Dios. Inclinar la cabeza es un símbolo de humildad, de reconocerle al Señor en nuestras vidas. La primera manera que necesitamos, externa, física, porque dice la Biblia que todo nuestro ser debe de adorarse, debe guardarse irreprensible, ¿no? Tenemos que incluirnos en el lenguaje corporal cuando nosotros adoramos a Dios. No es la boca, sino también es todo nuestro. Aquí estamos adorando a Dios. Inclinamos nuestra cabeza, ¿no? Levantamos nuestras manos. Amén. A lo largo de la Biblia se ve que una manera en la que se glorifica a Dios es levantamos nuestras manos al Señor. Amén. Hay varias escrituras. Por ejemplo, el Salmo 63. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo 63, hermanos. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. El otro día fuimos a Colorado Springs, estábamos allá. Dice, no, este ha sido un año muy seco. Nos cayó una tormenta, pero de aquellas. Y llovió espantosamente y dijimos, ¿qué va a pasar? Y cuando salimos, toda la tierra se había tomado el agua, se había chupado. Nada, estaba totalmente la tierra sedienta, se la tomó el agua, no hubo nada. Estabas deseosa, así dice, así está mi alma, deseando a ti, como si una tierra desierta, desea una poquita de agua, ahí estaba, esa es mía, así estoy yo. Y versículo 2, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Cuando nosotros alzamos las manos, las alzamos con dos intenciones. Uno, amén, para exaltar al Señor y otro para recibir del Señor. Aquí estoy, Señor, lo que tú me quieras dar. Aquí estoy, Señor, tú eres digno. Amén. Son dos maneras en las que alzamos nuestras manos y adoramos al Señor. Aleluya. Y la última que también es importante, no son las únicas, solamente quiero hablar de estas tres. Inclinar nuestra cabeza, levantar nuestras manos y doblar nuestras rodillas. Son momentos, son lenguajes corporales que utilizamos cuando estamos adorando a Dios. ¿Amén? Estábamos hablando con
con Israel, de que hay personas que sacan imágenes en las redes sociales donde se ven a personas así, anuncios, porque quieren dar la impresión precisamente de que hay una adoración. ¿No? Y no está mal, siempre y cuando coincida con lo adentro, ¿no? Pero sí tiene que ser levantando nuestras manos, inclinando nuestra cabeza, ¿no? Hablamos con Dios y hablamos nuestra vida. Me gusta mucho esta porción que el apóstol Pablo utiliza en Efesios, en el capítulo 3, del versículo 8 en adelante, Efesios 3, del 8 en adelante. El apóstol Pablo está diciendo, no, Dios, la verdad es que tú has sido conmigo muchísimo más abundante de lo que me hubiera imaginado. Efesios 3, 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, aunque se ve tan humilde, pero bueno, vamos a ver el beneficio que está bueno tenemos allá. Menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo no lo merecía. De declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dado que el Señor ha usado al más insignificante de los hombres santos que Dios, y que Él me ha dado a mí la oportunidad de compartir el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y que pueda dar a conocer esa sabiduría, esa es la razón suficiente para que yo me pueda poner de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, gracias, gracias. En la medida que cada uno de nosotros vayamos descubriendo el propósito que Dios tiene para cada uno, no vamos a poder vivir sin adorar al Señor. Y después de adorarle, obedecer. ¿Me estoy escuchando? Sí. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una alabanza de adoración. Vamos a adorar a nuestro Señor.